El hombre que conduce la camioneta se llama Cipriano Algor. Es alfarero de profesión y tiene 64 años, aunque a simple vista aparenta menos edad. La descripción de los personajes es importante en un libro. Describir su profesión, su edad, la forma en que caminan y el color de su piel. Últimamente en las adaptaciones, ya sea en cómics como en libros, podemos ver que se cambia muchas veces la raza de los personajes simplemente porque dicen que debe haber diversidad en las películas y en los textos y en las obras de teatro y etcétera, etcétera, etcétera. Puede entender si la obra en sí, si el libro se ha escrito en una época donde no había diversidad social y la adaptación de la película va a ser en una época reciente o futurista. Por ejemplo, Hamlet, y se va a adaptar Hamlet para nuestra época o para el siglo XXIII. Pero si se va a adaptar Hamlet para la época en la que fue escrita, o sea, colocarla en el texto histórico en el que fue escrita la obra, es absurdo colocar al príncipe, al rey, a Hamlet, etc., como un árabe, un africano, un latino que encima habla español, o sea, es absurdo hacer diversidad de sexo, de raza, de género, cuando no hay lugar para ello, ¿no? En los cómics es algo parecido. Si la raza del personaje no es relevante para la historia, para el cómic, si por ejemplo Mary Jane no es relevante que sea blanca, para mí nunca ha sido relevante, pero es relevante su actitud fiera, su actitud de tigresa, y hasta cierto punto su cabello rojizo. Podemos entender la molestia de ciertos fans que creen que el personaje de Mary Jane va a ser una persona de color con pelo castaño. Pero si no es relevante su raza, entonces puede cambiarse su raza y hasta cierto punto su sexualidad. Pero hay que tener cuidado, el cambiar simplemente por cambiar, porque es el año actual y es el siglo actual y eso quiere decir que hay que cambiarlo porque hay que mostrar las diferentes razas y los diferentes sentidos sexuales o sexualidad de la gente. Es absurdo. Miren, yo soy latino, ¿no? Y me identifico muy bien con Spider-Man, con Batman. O sea, es absurdo que un latino, una mujer, una lesbiana, un bisexual, un homosexual, un transexual no se puede identificar con el personaje simplemente porque no es de la raza o del gusto sexual de la persona que está viendo. Es absurdo y es una excusa por demás estúpida. No entiendo por qué siguen insistiendo en eso. Ahora, la raza es relevante. Por ejemplo, el personaje es irlandés en una época en la que la mayoría de Irlanda era de tez blanquecina. Si es así, perfecto. Consiga un actor de preferencia irlandés que sea de tez blanca. Pero si es en esta época donde la mayoría de Irlanda no es solo blanca, sino personas de color y etcétera, entonces, ¿no? Si el personaje ya está establecido como una persona blanca o una persona negra, entonces también es absurdo. Es como si agarraran a Black Panther, que de repente es una comunidad negra en África, pero que el director diga, esta comunidad va a ser una comunidad aislada, blanca en África. O sea, es
es absurdo si tantos años han señalado que es una comunidad negra en África, que el director lo cambie a otra raza. Es absurdo. Al igual que es absurdo cambiar a Hermione en una obra de teatro, la cambien a una persona negra simplemente por diversidad de razas. Es absurdo. Cierto, como dijo J.K. Rowling, no está especificado en el libro el color de su piel, pero la misma J.K. Rowling señaló que estaba de acuerdo con a quien eligieron para la película de Harry Potter. Eso quiere decir que ella misma estuvo de acuerdo con colocar a Hermione como una persona blanca en las películas. Eso quiere decir que desde ese punto, desde el punto en que J.K. Rowling dijo sí, de acuerdo, esta persona blanca es Hermione, el canon quedó en que Hermione era una persona blanca. No por culpa del director ni de la persona que eligió el casting de actores, sino por la misma escritora que decidió elegir o aceptar a esta actriz, a esta joven actriz, esta niña en esa época, como el rostro de Hermione. Y que luego de que haya acabado toda la saga de Harry Potter, en el teatro hayan colocado a una persona de color y J.K. Rowling haya dicho sí, ella es Hermione también. O sea, Hermione tiene el poder de cambiar razas, porque si es así, perfecto, porque si no es absurdo que la escritora cambie de razas. ¿Se entienden a lo que me refiero? Es importante permanecer este tipo de cambio de cambio racial solo si es estrictamente necesario para el contexto de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que el personaje debe ser relevante por sus caracteres, tanto físicos como internos, como su personalidad. Si el escritor está definiéndolo como un alfarero de 60 y pico de años, pero no define su raza, aún no lo termino de leer, así que no sabré decirlo. Entonces, si se hace una película de eso, puede ser una persona de cualquier color de piel. Eso es indiferente para la historia. Pero si es importante que el personaje tenga un color de piel específico, como por ejemplo The Dark Tower de Stephen King, toda la descripción del personaje es John Wayne, pero ahora se lo cambia a una persona de color, un excelente actor, genial actor, pero él no es John Wayne, ni siquiera la actitud física. Podrá actuar como John Wayne capaz, pero él no es John Wayne, ¿no? Ni físicamente, ¿no? La forma de la barbilla y todo lo demás. Entonces, es absurdo que me vengan a decir que, uy, no, es por diversidad social y si no te gusta es que eres racista, ña, 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 ña. No, hermanos, no amigos, no amigas y seres antediluvianos. Stephen King retrató a John Wayne en La Torre Oscura. ¿Por qué van a cambiar de razas? Así de simple. Puede ser que a lo mejor esta persona me sorprenda con su actuación y ni siquiera recuerde cómo estaba descrito en la saga de libros de Stephen King, pero tal vez esté completamente equivocado. Las adaptaciones a la pantalla grande o chica de Stephen King no han sido las mejores que digamos. Así que en cuanto a cambios de razas, uno tiene que ser consciente si el escritor, si el creador de cómic ha creado a ese personaje con esa raza específica para no solo desarrollar su personaje. Por ejemplo, el último Green Lantern. El último Green Lantern es musulmán, tiene una piel canela. Eso quiere decir que parte de la característica de él es que es perseguido porque los norteamericanos a su alrededor
creen que es terrorista, o sea, hay un ligero racismo en eso, obvio, ¿no? Entonces, si se trasladara a la pantalla grande y de repente esta persona no fuera musulmán, sino budista o católico, y fuera una persona más blanca que la leche, o fuera a lo mejor un indio norteamericano, la esencia de su personaje se está perdiendo ahí. ¿Entienden a lo que me refiero? Espero que lo entiendan, amigos, amigas y seres antediluvianos, que no hay que cambiar las razas simplemente por cambiar la raza, o cambiar el sexo o los gustos sexuales del personaje solamente porque sí, ¿no? Hay que ver qué hay detrás de ese personaje, cuáles son sus gustos sexuales, sus gustos en música, y no demonizar tanto a la gente blanca. Sí, hay gente blanca racista, sí, hay gente blanca imbécil, pero no todos son así. Es decir, habemos latinos blancos, habemos latinos negros, habemos latinos con piel ligeramente morena, habemos latinos asiáticos. Es decir, hay que pensar un poquito y no solamente decir racista por decir racista. No lo digo por ustedes, amigos latinoamericanos, sino por muchos gringos que simplemente porque ven a una persona blanca ya es racista y hay que golpearlo. Si no saben de lo que estoy hablando, busquen el grupo Black Lives Matter y se darán cuenta a lo que me refiero. Bueno, amigos, amigas y seres antediluvianos, este ha sido el editorial. Espero que les haya gustado y hasta el siguiente video.